quiero entender yo inmigrantes, en este caso las personas que son extranjeras y que residen en México por cuestiones laborales y se discute pues su derecho humano a la vivienda digna igual, en iguales condiciones que los mexicanos deberíamos tener garantizado pues ese derecho humano a la vivienda digna y con todo lo que eso implica, ¿no? Hablando de un concepto de dignidad que es tan subjetivo en un contexto social y económico y cultural de nuestro país, a veces en una profunda realidad que no siempre coincide con el deber ser que nuestra Constitución establece, pero que en esa brecha, pues, entre el ser y el deber ser, siempre hay muchas áreas de oportunidad para estudiar, para plantear, para problematizar. En este caso, al tratarse, pues, ese enfoque que le damos en este seminario de análisis, pues es pertinente. Su problematización, su estudio, su análisis sistemático y sobre todo con la dosis de realidad que estos espacios pueden otorgarle, no directamente, digamos, desde el organismo, pero sí de las personas que comparten este foro, ¿no? Entonces, pues aprovecho la ocasión para reiteradamente convocarles a la reflexión, a aprovechar a nuestra ponente que generosamente va a compartir aquí sus avances de investigación y sus puntos de vista sobre el derecho humano a la vivienda digna para personas migrantes en México y que sea para bien que sea para bien de esta comunidad tan disciplinada que puntualmente nos damos cita para comentar estos temas y sobre todo para el auditorio que nos sigue de manera directa y de manera sincrónica, a quien saludo con mucho gusto desde la Comisión de Defensa de Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Le agradecemos, por supuesto, como siempre, su mensaje y seguramente sí esta invitación que nos hace a todos a la reflexión con la ponencia de esta jornada. Vale la pena recordar que este seminario responde precisamente a esta prioridad planteada por este organismo de garantizar a la población nayarita la protección de sus derechos humanos y la construcción de una sociedad más libre, justa y segura. Por ello, también solicito la intervención de la doctora Karen Dalina García Curiel para que pues, nos brinde también un mensaje. Muy buenos días, muy buenas tardes aquí en Jalisco. En principio, agradecer como siempre por el espacio brindado al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Nayarit, y también al maestro Juan Miguel Salcedo por su esfuerzo para consolidar este seminario, este espacio donde se permite la reflexión de los múltiples temas, todos en materia de derechos humanos, donde profundizamos en el conocimiento de ellos. También agradecer el día de hoy a nuestra ponente, a la maestra Josefina Guerra Beliz, con el tema el derecho humano a la vivienda digna y adecuada como prestación laboral para jornaleros agrícolas inmigrantes en México, por su disposición para participar. Cabe mencionar que ella es alumna del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur y en esta ocasión estará participando de manera muy colaborativa con este seminario. También agradecer a todas las personas que nos ven y nos siguen desde redes sociales para participar en estas dinámicas donde intentamos nosotros profundizar en temáticas muy específicas para que los derechos humanos no se queden solamente en la academia, solamente en los aulas, sino que sean un círculo que vaya generando más réplicas y que vaya llegando a la sociedad en general. En nombre del rector Dante Aro Reyes y del secretario académico, ambos de este Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, agradecer a todas las personas por estar siempre puntualmente en este seminario. Y sin embargo, este tema es de bastante relevancia porque estamos hablando de un grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad, como son las personas migrantes.
tanto extranjeras como nacionales. Ya nos delimitará el tema la maestra Josefina Guerra Beliz, pero en principio estamos hablando de un grupo que se encuentra sumamente inmerso en una situación de vulnerabilidad. Y si son extranjeros, una condición que agrava esa vulnerabilidad por encontrarse fuera de su Estado-nación, estar en un Estado-nación donde el Estado tiene la atribución de reconocer o no reconocer ciertos derechos o facultades, lo que limita a estos grupos todo el esquema de derechos que ellos pudieran tener contemplados. Y sin lugar a duda, también vinculado con el tema del derecho a la vivienda digna y adecuada, que es un tema, es un derecho que está poco explorado porque es un derecho que debería estar en principio para todas las personas de manera universal, pero cuando se trata de grupos en situación de la vulnerabilidad, como son las personas migrantes, se enfrentan a retos todavía mayores comparados con las personas nacionales o ciudadanas del Estado-nación. En ese sentido, pues implica que la vivienda digna y adecuada sea accesible para todas las personas y que sea segura, digna y que el Estado sea el ente que puede ayudar a que todas estas personas obtengan estos derechos. Y sin más, para no quitarle el uso de la voz, muchas gracias por estar de nuevo en este seminario y cedo la palabra a Sara, por favor. Muchas gracias, doctora Karen. Y sí, en efecto, pues estamos ansiosos por escuchar las reflexiones de nuestra invitada del día. Y bueno, antes de cederle el uso de la voz a la distinguida maestra Josefina Guerra Belis, quien actualmente cursa el doctorado en Derechos Humanos en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, perdón, pues tiene también, por supuesto, que un amplio currículum. Es becaria del Programa Nacional de posgrados de calidad de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, consolidando su especialización en la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Su formación también incluye diplomados en derechos humanos, entre ellos el diplomado en derechos de niñas, niños y adolescentes, impartido por el Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, y el diplomado en Juicio de Amparo, edición 2024, dirigido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. Además, ha complementado su preparación con cursos especializados como el de actuario judicial en el Instituto del Poder Judicial de la Federación y el curso intensivo de precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre derechos humanos impartido por la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. Su trayectoria académica y profesional se ha enfocado en la protección y garantía de los derechos humanos, con especial énfasis en el principio del interés superior de la niñez en materia de adopción. Gracias por aceptar la invitación que esta mañana nos reúne. Adelante, le cedemos el uso de la voz. Bueno, parece ser que tenemos un problema con la conexión de la maestra Josefina. Les rogamos, por favor, pues que tengan un poquito de paciencia. Maestra Josefina, no sé si nos escuche. Aparece su micrófono apagado. Quiz- Compañero Álvaro, no sé si nos puede apoyar reactivando el encendido del micrófono de la maestra Josefina, por favor.
Les rogamos su comprensión. Estos pequeños detalles de la tecnología obviamente nos rebasan en algunas circunstancias, pero bueno, se está trabajando para que podamos escuchar la intervención y la ponencia de nuestra invitada, la maestra Josefina. Les rogamos un poquito de paciencia en lo que logramos solucionar estos inconvenientes. No, maestra ¿Me Josefina, todavía, escuchan? a ver, ya Hola, ¿me escuchan? visualizamos su video. ¿Me escuchan? Sí, ya la escuchamos. La ¿Me, escuchamos bien. me escuchan? Sí, la escuchamos. Adelante, maestra, por favor. Yo no los escucho. Si nos logra escuchar, le escribí un mensaje a través del chat. Nosotros sí la escuchamos muy bien. ¿Me escuchan? Sí la escuchamos, maestra. Seguramente la conexión de internet, el ancho de banda de la red de la maestra Josefina sí es quizá muy baja. Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, maestra. No sé, doctor Miguel Salcedo, si nos pudiera apoyar comunicándose directamente con nuestra invitada. Sí, en eso estoy ahorita, estoy comunicándome. Ahorita lo resolvemos. Unos segunditos nada más, por favor. Muchas gracias. A todos nuestros participantes les agradecemos el tiempo de espera. Estamos tratando de resolver esta situación. Obviamente les ofrecemos una disculpa. Sin embargo, bueno, pues esta situación tecnológica no está como tal en nuestras manos, así que les rogamos que pudieran permanecer conectados. Parece ser que ya se va a escuchar el mensaje que nos tiene el día de hoy la maestra Josefina con su ponencia. Así que los dejo con el uso de la voz de nuestra invitada.
Y una disculpa, qué pena tan grande. Hola, me voy a permitir compartir una Te ponencia. escuchamos, te escuchamos. Ay, muchas gracias. Qué bueno que ya me escuchen. No sé si me están escuchando por el celular eh, o por... Sí, ok. Me voy, antes, una disculpa. No está pues dentro de los planes de nadie tener problemas técnicos, pero quiero iniciar eh, agradeciendo, expresar mi más profundo agradecimiento a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, al cuerpo académico del Doctorado de los Derechos Humanos, así como a la doctora Karen, al doctor José de Jesús Chávez, al rector Dante, que hacen posible este seminario permanente. Gracias por brindarnos este espacio de reflexión donde nuestras investigaciones pueden aportar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Es un honor para mí compartir con ustedes este estudio sobre el derecho a la vivienda digna y adecuada como prestación laboral, como un derecho humano para jornaleros migrantes en México. Eh, Voy a permitirme compartir. Ah, no sé si ustedes logran ver mi... No, todavía no la visualizamos, maestra. Gracias. Mm, qué pena. Este, yo me lo visualizo, pero... Parece que ya está cargando la presentación. Ah, ok, muy bien. ¿Ya se puede apreciar? No, seguimos sin visualizar. Ah, déjame- Igual, maestra, no sé si el problema para visualizar y compartir la presentación vaya a verse afectado por la cuestión del internet. Entonces, si Ah, gusta, iniciamos y la escuchamos con mucha atención, pero aunque no nos comparta las presentaciones. gracias, qué pena. Bueno, como les decía, el tema que les voy a hablar es del derecho a la vivienda digna y adecuada como un derecho humano, como una prestación laboral para jornaleros migrantes. Pero nos preguntamos, ¿qué es el derecho humano a la vivienda? Bien, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016, nos define como que es el derecho humano que garantiza a todo ser humano un espacio destinado a servir de morada con los servicios mínimos. Aquí considera servicios como agua, saneamiento, iluminación, ventilación, infraestructura básica, servicios cercanos de salud física y mental, privacidad íntima y familiar, con la finalidad de poder tener un sano desarrollo en un ambiente seguro, en paz y dignidad. Como vemos, este derecho no es solo un espacio físico donde hay estructuras y servicios básicos. Esto es algo más. Es un lugar donde las zonas que la habitan ser seguras, en armonía, conforme a su dignidad, donde pueden realizar, pueden desarrollarse conforme al libre desarrollo de la personalidad. Vamos. Bueno, pero para entender más es necesario saber qué es una prestación laboral. Y la autora Cruzin Villalobos, 1997, nos dice que las prestaciones son derechos de los trabajadores con un origen en la relación laboral y que incluyen beneficios económicos y sociales, y que estos pueden ser seguridad social, guarderías, vacaciones, vivienda, que es en este caso este tema de estudio, esta prestación. Pero tiene una característica muy importante, que no puede ser intercambiada por dinero.
Entonces, podemos decir que el derecho a la vivienda como prestación laboral es un derecho que le da la obligación al empleador de proporcionar y facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada para los trabajadores como parte de las condiciones laborales. Esta presentación surge cuando el trabajador, debido a la naturaleza de su empleo, necesita desplazarse y no tiene una residencia fija en donde llegar, debido a las actividades que desempeña. Entonces, como es lo que ocurre en el caso de los jornaleros agrícolas, no tienen una vivienda donde llegar en donde está la fuente de empleo. Estos beneficios individuales representan una trascendencia social, por lo tanto, son derechos de los trabajadores y una obligación de los empleadores, y la falta de cumplimiento de estos han de generar sanciones procesales de carácter coercitivo. De manera introductoria les puedo decir que el derecho humano a la vivienda digna y adecuada como prestación laboral durante la temporada de trabajo a jornaleros agrícolas migrantes es un componente esencial de los derechos humanos porque constituye el fundamento, la estabilidad y la seguridad de los individuos y las familias, permitiendo esto el libre desarrollo de la personalidad. Es importante garantizar el acceso al derecho humano a la vivienda digna y adecuada que deben de otorgarse a los empleadores. Como ya lo hemos venido manejando, la vivienda digna no es solo un espacio físico, sino es un pilar esencial para la seguridad, el bienestar y la inclusión social. En el caso de los jornaleros agrícolas migrantes, este derecho se ve frecuentemente vulnerado, lo que profundiza la desigualdad y la precariedad laboral. Para conocer un poco más la evolución de este derecho, es necesario adentrarnos a conocer los antecedentes históricos de la vivienda. Y Velázquez de la Parra, 1991, Márquez Guerrero, 2014, coinciden en que en México, en 1865, se establecieron las primeras normas de reglamento de decreto, otorgando con ello facilidades a la inmigración extranjera, estableciendo la obligación patronal a proporcionar alojamiento higiénico a los trabajadores. Por su parte, el Partido Liberal Mexicano, en el año de 1906, en la parte expositiva del programa, manifestaba la situación deplorable que sufrían los mineros, los trabajadores industriales y los jornaleros agrícolas, considerando que los trataban como siervos de los señores feudales, debido a que estos trabajadores apenas si recibían como jornada laboral unos cuantos centavos o menos, y ni siquiera a veces era en efectivo. Teniendo en consideración el problema de la habitación de quienes en su momento pensaban que eran de los grupos más pobres de nuestro país, los mineros y los jornaleros agrícolas, dentro de este programa, en el punto número 26, plasmaron obligar a los patrones o propietarios rurales a dar un alojamiento higiénico a estos trabajadores, cuando la naturaleza del trabajo de estos exigiera que recibieran albergue de dichos patrones o propietarios. En el año de 1914, Venustiano Carranza expidió un decreto de adiciones y reformas al Plan de Guadalupe, estableciendo con ellas leyes agrarias que permitían ya la pequeña propiedad, disolviendo con ellos los latifundios, restituyendo la tierra a los pueblos despojados injustamente, permitiendo acciones de mejora en condiciones laborales a los trabajadores agrícolas. Además, Venustiano Carranza ordenó que se realizara un estudio, un análisis a los países de Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, entre otros países, con la finalidad de que se hiciera un proyecto, pero este proyecto superó las expectativas de los estados estudiados, donde ya se consideró
viviendas o casas secas, aireadas, higiénicas, que tuvieran los servicios de agua y que no existiera una distancia mayor a 500 metros y no se les exigiría que paguen. Bueno, pues este proyecto ayudó a la realización de la fracción 12 del artículo 123 de nuestra Constitución de 1917, donde ya se reconoce la importancia de la vivienda en este artículo. Y este artículo ya se considera o se establece más bien la obligatoriedad de proporcionar a los trabajadores las habitaciones que sean cómodas e higiénicas, pero que no excedieran del medio por ciento de su valor catastral. Es decir, les cobraban una renta por vivir ahí, pero siempre que no rebasara ese medio por ciento del valor catastral. Ya en 1921, la Organización Mundial del Trabajo se ocupa del tema de la vivienda para los trabajadores agrícolas. Y con los conflictos, tras los conflictos bélicos, surge la Convención de los Derechos Humanos de 1948, donde se reconoce el derecho a la vivienda. Y mencionaba, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que se le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial el vestido y la vivienda. Este reconocimiento del derecho a la vivienda ya es observado como una prerrogativa, que es interdependiente a otros derechos y que no es posible desvincularse debido a que puede llegar a vulnerar otros derechos. Posteriormente surge el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año de 1966, en el que en su artículo 11, párrafo primero, reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, en el que se incluye el vestido y la vivienda adecuada y sobre todo la mejora continua de las condiciones que ya existían. Es decir, tiene que ir mejorando. Este reconocimiento obliga a los estados a asegurar el derecho y por ende a crear normas que regulen el cumplimiento para su observancia. Ya en el año de 1970, el Congreso de la Unión expide la nueva Ley Federal del Trabajo, donde se toma en consideración las organizaciones obreras, reglamentado de forma específica en materia de vivienda para los trabajadores, la obligación que tiene el patrón de proporcionar habitaciones a sus trabajadores cuando las empresas estén a más de 3 kilómetros de distancia. Con la reforma del año de 1972, se cumple la obligatoriedad y las reformas hechas en 1970 con la nueva Ley Federal del Trabajo y se expide la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, mejor conocida como el Infonavit. Aquí se reconoce que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligada, según determinen las leyes reglamentadas, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Y esta ley nos establece ya un sistema de financiamiento y créditos baratos para adquirir las habitaciones. Esto ocasiona que el derecho a la vivienda se adicione al artículo 4 constitucional, obteniendo así ya este rango constitucional donde va a brindar certeza jurídica a los trabajadores carentes de una vivienda en la que les proporcionen los atributos de seguridad e higiene, atributos que eran considerados ya por los constituyentes de 1917. Este artículo cuarto mencionaba que ella tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa en su momento. Pues bien, las reformas al artículo 123, fracción 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han sido fundamentales para mejorar las condiciones de vivienda de los trabajadores. Sin embargo, no contempla acciones especiales para las condiciones y características de vida de los jornaleros agrícolas migrantes. Si bien es una evolución
en materia de vivienda para los trabajadores urbanos y en algunos trabajadores agrícolas, que son beneficiados por empleadores, es decir, que sí cumplen con el pago de seguridad social y en consecuencia pueden acceder a créditos de vivienda y por lo tanto dejan de emigrar de un lugar a otro en búsqueda de mejores. Es una evolución que ha permitido crear instituciones como el Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, que cuentan con facilidades de acceso a créditos y promueven la participación de los trabajadores en la administración de recursos e implementación de programas para mejorar la calidad de la vivienda. Además, se puede decir que se ha fortalecido la protección de los derechos de los trabajadores. Son acciones que han permitido garantizar el derecho a la vivienda digna, reflejando un compromiso continuo con el bienestar, con la dignidad de los trabajadores. Sin embargo, son letra muerta ante las barreras que enfrentan los jornaleros migrantes. Al no poder acceder a una vivienda digna y adecuada, aun cuando los empleadores están obligados a proporcionar una vivienda en condiciones de habitabilidad a sus empleadores como prestación laboral, esto no se cumple. Las viviendas no se encuentran en condiciones dignas de ser habitadas, no cuentan con los servicios básicos necesarios o en buenas condiciones. Pero bueno, esto vamos a entrar un poquito más adelante y es necesario también que conozcamos algo de los antecedentes históricos de los jornaleros agrícolas para comprender un poco esta problemática. Y la migración de los jornaleros migrantes en México tiene raíces vinculadas en la economía agraria y a la crisis laboral que han forzado a muchas familias a buscar mejores oportunidades en otras regiones de su lugar de origen. La migración de jornaleros agrícolas ha sido un fenómeno a nivel mundial desde el siglo XIX, según nos lo han comentado algunos autores como Beltrán, 1998, y nos dice que especialmente con la revolución industrial en esa época, la demanda de mano de obra en el sector agrícola incrementó. En consecuencia, muchas personas se tuvieron que trasladar a áreas rurales donde se encontraban las fuentes de empleo. Derivado de esta revolución industrial a finales del siglo XIX y siglo XX, la movilización de la población rural hacia zonas agrícolas comenzaron a surgir organizaciones que se encargaban de organizar, de contratar a jornaleros migrantes como un sistema de trabajo de temporada. Esto se vio como en otras, como en Estados Unidos, Canadá y en otras partes del mundo. Además, con la finalidad de satisfacer esa necesidad de demanda de trabajo estacional agrícola, se llevaron a cabo programas de trabajo temporal en la que únicamente se prestó a la explotación y a la violación de los derechos de los trabajadores debido a la poca supervisión de los estados, tanto del estado de origen como el estado destino. Bueno, y en México, aproximadamente en los años 1930 a 1940, con la reforma agraria, los cambios de la concentración de los campos y el abandono de actividades agrícolas por parte de muchas familias y las crisis económicas que se vivían en esos momentos. Aparte, había que sumar el desempleo que se incrementó la inmigración por parte de los jornaleros a regiones donde existiera mayor demanda. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países tuvieron esta carencia de trabajadores y la necesidad de mano de obra fue necesaria para cumplir con la demanda de alimentos que existía en esos momentos, donde crecía el número de migración por parte de jornaleros a campos agrícolas. En consecuencia, algunos países como Estados Unidos y Canadá establecieron programas como el programa Bracero, que fue en 1942 y 1964, permitiendo que trabajadores mexicanos fueran a laborar al campo estadounidense. Bueno, a lo largo de los movimientos migratorios entre el siglo XX y siglo XXI, los factores económicos como la falta de empleo, la pobreza rural y la escasez de trabajo agrícola en sus lugares de origen
han obligado a jornaleros a migrar de acuerdo a lo que nos han expuesto algunos autores como Catlett 2013, donde nos ha señalado que en las últimas décadas, a consecuencia de la globalización, se han transformado patrones de migración, donde muchos jornaleros, ante la necesidad de subsistir debido a las crisis económicas, a los conflictos y cambios de políticas agrícolas en sus países de origen. La migración de jornaleros se ha convertido más transnacional, es decir, que se extiende de varias naciones, de flujos significativos, vamos, podemos decir que desde África, América Latina, Asia, Europa y a América del Norte, por mencionar algunos. Esta migración, tanto interna como externa, impulsa por condiciones precarias, bajos salarios y la falta de cumplimiento de los derechos laborales, donde las condiciones de vida y de trabajo desde el siglo XX han sido de trabajadores esenciales, pero con una pobre protección social. Muchas empresas agrícolas proveen alojamiento en condiciones indignas, lo que refuerza la exclusión social. Y bueno, este derecho sí está protegido y está regulado incluso internacionalmente, como lo vemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, párrafo primero, reconoce el derecho a la vivienda como parte a un derecho a un nivel de vida adecuado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, en su artículo 11, párrafo primero, también establece que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada. Pero, ¿qué características tiene que tener una vida para que sea adecuada? Pues bien, el Comité de los Derechos Económicos y Sociales emitió la observación número 4, donde define las características esenciales de vivienda adecuada. Tiene que ser segura, tiene que ser accesible, que tiene que ser asequible, entre otros requisitos que pone respecto a la dignidad. En México, en el artículo 4 constitucional, también se reconoce este derecho fundamental con el derecho a la vivienda. En su última reforma, en diciembre del 2024, dice que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada. Aparte, establece la obligatoriedad del Estado que tiene para establecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento de este derecho. Bueno, y en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 283, fracción 2 y 3, específicamente, en este artículo establece la obligatoriedad que tiene el empleador de proporcionar una vivienda adecuada a los trabajadores. Y dice, establece la obligación en su fracción 2 de proporcionar la vivienda al trabajador del campo, que tiene que ser gratuita a los trabajadores, que tienen que ser adecuadas, que tienen que ser higiénicas y tienen que ser proporcionales al número de familiares o dependientes económicos. Y aparte dice, tiene que tener un terreno continuo para la cría de animales de corral. Además de la fracción 3, dice que es obligación del empleador mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones necesarias y convenientes para cuando otorguen esta vivienda, cosa que no se cumple. Bien, esta ley federal, la Ley Federal de Trabajo, establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la encargada de vigilar el cumplimiento de la norma en colaboración de las autoridades del Estado. En consecuencia, pues son las autoridades municipales las que van a estar encargadas de vigilar el cumplimiento. En el caso específico de Jalisco, y sí en el municipio de Autlán, Autlán tiene un reglamento para jornaleros agrícolas migrantes en el cual tiene como objetivo regular las condiciones laborales de vida de los trabajadores agrícolas migrantes en la región.
Entre sus disposiciones está buscar y garantizar el establecimiento, que el establecimiento de las viviendas sean adecuadas para los trabajadores, que el traslado de los trabajadores desde sus viviendas a sus centros de trabajo sean de protección y que cumpla con los estándares mínimos. Pues, como vemos, a pesar de este reconocimiento que hay en tratados, en leyes, el derecho a la vivienda sigue siendo inaccesible para las poblaciones vulnerables como los jornaleros migrantes. ¿Por qué? Porque esta vigilancia, el cumplimiento que se tiene que hacer, tal parece que no se da. Y no se da porque lo vamos a ver un poco más adelante, las condiciones en las que se encuentran las viviendas. Por eso es necesario incluir que la vivienda como prestación laboral no solo va a beneficiar a un pequeño grupo o un grupo que es vulnerable, que es esencial en la vida económica del país, sino también beneficia al sector agrícola al mejorar la productividad y a la estabilidad. Bien, pero ¿cuál es la situación actual que viven estos jornaleros agrícolas con su derecho a la vivienda digna y adecuada? Como sabemos, en México, algunos de los estados son altamente conocidos por su intensa productividad agrícola, como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Veracruz y Oaxaca, bueno, entre otros. Muchos de los jornaleros agrícolas viajan a las zonas de cultivo y de siembra y cosecha, en tiempos de siembra, de cosecha, incluso de zafra, lo que genera una gran demanda de mano de obra, atrayendo a jornaleros agrícolas migrantes con la esperanza de obtener un mejor ingreso y tener una mejor calidad de vida. Estos trabajadores por lo general son acompañados por sus familias en busca de trabajo. Sin embargo, se enfrentan a condiciones de habitación precarias, ya que se ve afectado su bienestar y su derecho humano a una vivienda digna y adecuada. Algunos de los jornaleros agrícolas migrantes a su llegada no tienen una vivienda donde llegar, lo que ocasiona instalar carpas de plástico en los campos cerca de las fuentes de empleo para protegerse del clima, mientras buscan dónde trabajar para adquirir una vivienda como prestación laboral o una vivienda en renta. Aun cuando esta situación puede llegar a durar semanas, al momento que logran encontrar una casa en renta, por lo general se van a vivir más de una familia con la finalidad de disminuir los gastos que ocasiona rentar una vivienda. Aquellos que logran obtener una vivienda por parte de algún empleador que los contrató son viviendas de las denominadas galeras, que se encuentran en condiciones deplorables a causa de la falta de mantenimiento por parte del patrón, además por el uso constante de la vivienda por parte de diversas familias que llegan a habitarla. Estas viviendas suelen ser por lo general pequeñas, con poca ventilación y en muchos de los casos con deficientes o nulos servicios básicos, como la inexistencia de baños individuales para cada vivienda o los baños que también son los baños y los lavaderos que también son comunitarios. Y esto impacta a consecuencia de la falta de higiene. Las condiciones insalubres contribuyen a la propagación de enfermedades gastrointestinales entre los jornaleros y sus familias. Las condiciones habitacionales no solo repercuten en la salud de los jornaleros migrantes, sino también en la calidad de vida a consecuencia de las malas condiciones estructurales y servicios deficientes. Muchas de las veces las viviendas no cumplen con los estándares de dignidad y adecuación requeridos para que sean habitables. Esta situación deja en evidencia las deficiencias estructurales en el cumplimiento de los derechos humanos de estos jornaleros migrantes y la necesidad de estrategias que garanticen una vivienda digna y adecuada dentro de su contexto laboral es eminente. Este problema representa una vulneración al derecho a la vivienda digna y adecuada, a un derecho fundamental que es interdependiente a otros derechos, como el derecho a la salud, a la intimidad, al sano desarrollo integral, a un nivel de vida adecuado,
al derecho al agua, al derecho al mínimo vital y bueno, entre otros derechos que están consagrados no solo en tratados internacionales, sino también dentro de nuestra Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Las condiciones de vida precaria no solo afectan a la salud y al bienestar, sino también es un impacto negativo a la productividad agrícola y a la economía local, por lo que es necesario terminar con las barreras normativas, económicas y administrativas que impiden generar condiciones de vida adecuadas y viviendas adecuadas para que se mejore el bienestar y la calidad de vida de estos jornaleros. Bueno, es necesaria una implementación de estrategias concretas que permitan que los jornaleros agrícolas migrantes accedan a viviendas dignas y adecuadas como prestación laboral, que se permita mejorar el bienestar y la calidad de vida a través de propuestas que optimicen las condiciones habitacionales. Es necesario llegar a estándares de vivienda adecuada, que se permita mejorar la calidad de vida, que exista una mejor relación laboral entre los empleadores y los jornaleros. Es necesario contribuir a condiciones adecuadas de habitación para que se mejore la calidad de vida de estos trabajadores. Bueno, ¿y qué es lo que hay? Hay investigaciones relevantes que han estudiado las condiciones de los jornaleros migrantes y permiten observar las carencias de habitabilidad de la vivienda que han tenido que vivir estos trabajadores en diferentes países. Es decir, no es un problema que nada más se vive en este país. El autor Briones Mediano y González 2022 nos dicen que ellos encontraron cómo la explotación laboral y la precariedad de los trabajadores agrícolas migrantes en España son vulnerados sus derechos a consecuencia de ser trabajadores temporales. De igual forma, el autor Cortés Rodríguez et al. 2023 nos dicen que hay condiciones laborales de jornaleros y jornaleras agrícolas migrantes en el estado de Guerrero, en sí, en el Valle de Culiacán, donde la vida diaria de estos trabajadores se muestra la precariedad extrema laboral y salarial, donde viven largas jornadas de trabajo, donde existe una carencia de prestaciones laborales y condiciones inadecuadas a la vivienda. Por su parte, Barajas Montes de Oca 2019 nos señala que la vivienda digna es una prestación social, es un componente crucial para la equidad social y la justicia económica. Y además podemos decir que es un derecho fundamental que debe ser protegido mediante políticas públicas necesarias a efecto de que se garantice mediante mecanismos idóneos que se faciliten un financiamiento para que se llegue a un acceso, en su caso. Así como, doctor Rangel Zamora, en el 2021, nos dice que las condiciones laborales y habitacionales de los jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California, aún enfrentan condiciones de desigualdad los trabajadores agrícolas que laboran en el sector hortofrutícola. Sin embargo, nos dice que han tenido mejoras, que gracias a que han tenido un mejor nivel educativo, tienen ya mejores salarios, tienen una mayor prelación en los servicios médicos. Además, tienen mejoras en el acceso a la vivienda. Eso en algunos casos, porque dice que los problemas aún persisten en cuanto al hacinamiento y a la falta de servicios básicos. Bien, lo relevante de este autor hace un análisis en encuestas y modelos estadísticos donde logra identificar el 41% de los trabajadores, dice, no tiene contrato laboral y el 60% no tiene prestaciones salariales y aún existe entonces, un sindicato, pero sigue la necesidad latente de mejorar las labores específicas. Es decir, lo que son los
salarios, sí, continuar mejorando lo que son las prestaciones laborales. Bueno, y en Jalisco también existen investigaciones que analizan las condiciones específicas de vivienda, las condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos, así como los derechos humanos a los jornaleros migrantes en el estado de Jalisco, donde se incluyen incluso las barreras que tienen para poder acceder a una vivienda digna. Salgado Viveros 2023 nos señala la región sur del estado de Jalisco, desde la perspectiva de los derechos humanos. Los salarios y las prestaciones laborales también se encuentran en vulneración cuando los derechos de los trabajadores agrícolas son disminuidos a consecuencia de ser menos productivo el trabajador debido a la edad y por tanto le disminuyen el salario. La desigualdad entre los jornaleros agrícolas migrantes en sus derechos laborales continúa a pesar de los avances que han tenido estas empresas de ferries. Sin embargo, conforme la edad va avanzando, los trabajadores van disminuyendo sus beneficios. Esta situación es una vulneración que impide un acceso a la igualdad de salarios y de beneficios entre la misma población. Otra investigación muy importante los autores Ruiz Lazaret y Martí Capitanacci en el 2024 realizan una investigación también en el sur de Jalisco, donde hacen una evaluación a la habitabilidad de la vivienda para jornaleros agrícolas. Esta investigación realiza un diagnóstico de habitabilidad donde deja a la luz las condiciones de hacinamiento, la falta de privacidad, de precariedad estructural, que impacta en la vida de los jornaleros agrícolas y destaca la falta de espacios que afectan el bienestar y el descanso de los jornaleros. Señala que esas viviendas precarias carecen de servicios como agua potable, electricidad, saneamiento, seguridad estructural, ventilación, espacio libre, además de que muchas de las viviendas no cuentan con puertas o ventanas. Por otro lado, aunque se ven algunas mejoras, como el caso de los trabajadores en San Quintín, Baja California, falta mucho, mucho todavía por hacer. Faltan mejores condiciones laborales y mejores accesos al trabajo y a una vivienda. Bueno, este problema, si hacemos, lo vemos desde una perspectiva de la teoría argumentativa de los derechos fundamentales de Robert Alexy, el derecho a la vivienda digna y adecuada como prestación laboral, pues Alexy plantea que los derechos fundamentales no solo son normas jurídicas, sino son principios con una dimensión moral y normativa, lo que otorga un carácter vinculante en las decisiones judiciales y políticas. Esta teoría revela que el derecho humano a la vivienda es fundamental y no solo debe ser un cuerpo normativo, sino un principio que exige la máxima optimización de garantizar. No es solo reconocerlo en la legislación. Esto es, tiene que cumplirse mediante acciones por parte del Estado a través de políticas públicas. Debe haber una supervisión laboral y programas de vivienda para los jornaleros agrícolas. De esta forma se puede garantizar el mayor grado posible. Esta teoría también plantea que, que cuando existen conflictos entre derechos debe aplicarse el principio de proporcionalidad. En este caso lo podemos ejemplificar. El derecho humano a la vivienda digna y adecuada. Y por la otra, la libertad económica de los empleadores, asegurando que la restricción de un derecho no sea mayor que el obtenido. Bien. Si este derecho lo vemos desde la teoría de la justicia de John Rawls, nos dice en el principio de justicia como equidad, que la vivienda digna debe formar parte del primer principio de justicia, mientras que en el principio de diferencia nos dice
que hay una justificación de políticas públicas diferenciadas para garantizar la igualdad de oportunidades. Entonces, si la vivienda como base para el desarrollo humano, ¿cómo podemos decir? Si no hay un acceso a la vivienda adecuada a los jornaleros migrantes que queden atrapados en condiciones de precariedad estructural, entonces podemos llegar a una conclusión que desde la teoría de los derechos humanos, el acceso a la vivienda digna para jornaleros agrícolas es una cuestión de equidad y de justicia que debe ser garantizada como parte de los derechos fundamentales. Bueno, y ya para despedirme, una breve reflexión. El derecho a una vivienda digna y adecuada no solo es un requisito básico para la subsistencia, sino un elemento fundamental para la dignidad humana. En el caso de los jornaleros agrícolas migrantes que se desempeñan un papel esencial en el sector productivo del país, garantizar condiciones de viviendas óptimas es cuestión de justicia y de sus respetos a sus derechos laborales. Estos derechos de los trabajadores muchas veces son invisibilizados y enfrentan condiciones de precariedad que afectan su bienestar físico y emocional. La falta de acceso a una vivienda adecuada no solo compromete su seguridad y salud, sino también perpetúa ciclos de exclusión y de vulnerabilidad social. Es necesario garantizar el acceso a una vivienda digna para los jornaleros agrícolas migrantes como prestación laboral. Es un paso esencial hacia una sociedad más justa, donde cada individuo, independientemente de su condición laboral, pueda vivir con dignidad y seguridad. Es un compromiso que requiere la colaboración no solo de autoridades, sino de empresas y de la sociedad civil, para transformar las palabras en acciones reales. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias por este espacio y una disculpa por los problemas técnicos. Nos tiene que ofrecer disculpas, maestra Josefina. Le agradecemos mucho, por supuesto, su tiempo y todas estas reflexiones que nos comparte durante este tiempo. Aprovechamos la ocasión, obviamente, si hubiera alguien interesado en realizarle algún planteamiento, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. También recordarles que dentro del chat fue colocado el acceso para que completen su registro para que pueda expedirse la constancia a su participación. Entonces, si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, es el momento de hacerlo y aprovechar pues todos estos conocimientos que nos comparte la maestra Josefina. Hola, ¿qué tal? Bueno, es que me voy a decir, esta parte de educación, parte de que esa parte me gusta, personas eso también partes de los Estados Unidos. Estoy pensando en sus papeles, vamos Disculpa, amor, alegría. No sé si solamente sea yo, pero creo que no logramos entender lo que estás planteando en el uso de la voz. no me escuchan. Se No, entrecorta, sí, se entrecorta mucho. Igual no sé si nos lo pueda escribir Sí, claro, es y ya le damos gracias. lectura. Sí, gracias. bueno, pues en lo que nos comparte la pregunta, amor, alegría, evidentemente, maestra, pues la situación que nos comparte, evidentemente sí es un problema multifactorial que obviamente abarca
pues todos estos rubros de alimentación, salud y educación. Y bueno, pues evidentemente los productores agrícolas deben conocer las implicaciones de esta reforma laboral y de seguridad social, sobre todo por lo que nos compartía sobre la obligatoriedad de dar condiciones de vivienda y trabajo dignas a los jornaleros agrícolas, sí como un derecho, como una responsabilidad, sí del Estado, pero también se habla de la participación fundamental y la responsabilidad del productor. Bueno, le damos lectura al comentario que nos comparte Amor Alegría mediante el chat. Eh, Le cuestiona, maestra Josefina, en el caso de San Quintín, sí que sí se cumple sobre el terreno continuo para la crianza de animales de corral. No, en realidad no, en el espacio que tienen comunitario en las viviendas es donde tienen, algunos tienen gallinas o algún perrito, gatitos, pero no tienen el espacio como lo dice la norma, no, no se cumple como tal. ¿Sí me escucharon? No, maestra, no la escuchamos. Creo que tenía silenciado su micrófono, pero bueno, aprovechamos ¿Me también que escuchan hay ahorita? otro. ¿Sí Sí, me sí la escuchan? escuchamos. Bueno, mencionaba que no dice la norma precisamente porque son viviendas que están una continua, son espacios muy pequeños. Entonces, en el espacio que tienen comunitarios donde logran tener a gallinas, perritos, gatitos, pero un espacio en sí, como lo dice la norma, no se cumple. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, la escuchamos. Ah, gracias. Bueno, también aprovechamos para compartir el comentario de Fernando Cosío. Pregunta qué consideran que se debe hacer desde la parte legal para obligar a los empleadores a cumplir con sus obligaciones. Bueno, primero que nada, es el cumplimiento, ¿no? De las autoridades, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que cumplan junto con Policía Municipal, vamos, que son los que acompañan a estas autoridades a verificar el cumplimiento. Entonces, si no hay un cumplimiento de las autoridades que vayan a revisar y que presenten su denuncia o ese informe donde no hay un cumplimiento de la norma, es imposible que existan sanciones a los empleadores. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí la escuchamos. ¿Alguien más que tuviera algún planteamiento para la maestra Josefina? Bueno, si no hubiera más intervenciones, por supuesto, le reiteramos el agradecimiento a su muy destacada participación, maestra Josefina Guerra, por todos estos comentarios y reflexiones que nos da a conocer, incluso algunas precisiones, por supuesto, que ya nos ha compartido a lo largo de estos minutos. Y bueno, a nombre del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, me permito compartir la constancia a su participación y que a la letra dice lo siguiente.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el Doctorado en Derechos Humanos CUSUR y el Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales otorgan la presente constancia a la maestra Josefina Guerra Belis por haber dictado la conferencia El Derecho Humano a la Vivienda Digna y Adecuada como Prestación Laboral para jornaleros agrícolas migrantes en México, impartida de manera virtual el día de hoy, miércoles 25 de junio de 2025. Lo firma, obviamente, el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy y reiterarle nuestro agradecimiento y a cada uno de ustedes por su participación. A la brevedad le haremos llegar esta constancia, maestra Josefina, y no sé si tuviera algún comentario final. No, muchas gracias. Solamente agradecer a la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit, la paciencia a todos por estos inconvenientes, pero gracias, pues muchas gracias a todos por acompañarme, por abrirnos a ustedes la puerta a, a estas reflexiones, ¿no? Gracias. Bueno, le agradecemos mucho. Gracias a todos por su conexión. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.